Vamos a iniciar esta segunda lámina con una secuencia de ejercicios que complementan lo que se ha visto como trazos. En este caso, trabajando esos trazos, organizándolos de una cierta forma, vamos a conseguir pasar a la construcción de otro resultado, que es las texturas. Según esta diagramación, hemos previsto hacer unos ejercicios muy sencillos en el lado izquierdo, que son 6 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a jugar con nuestros lápices para conseguir algunos resultados. Mientras que en este espacio donde se ha previsto 4 cuadrados de 6 por 6 centímetros cada uno, vamos más bien a tratar de aplicar nuestras texturas para conseguir una expresión de materiales, ¿no? De materiales, me refiero con ello a los materiales presentes en la construcción o en las edificaciones. Entonces vamos a tener eso acá y ese va a ser nuestro objetivo a lograr en este formato A4 horizontal. Aquí el título de la lámina, acá vuestro nombre, ¿no? Vuestro nombre acá. Los materiales que estamos representando o los lápices que estamos utilizando y las medidas de esto, como en los casos anteriores, siempre están en función a medio centímetro o 1 centímetro, y cuando se trata de construir estos espacios se parte de la línea media, o sea, midiendo desde ambos extremos de la lámina hasta el centro, partes iguales entonces, y tenemos las medidas bastante sencillas, ¿no? 1 centímetro acá y las medidas que aparecen acá, y las otras del lado derecho serían 6, 1 y 6. Lo que sobra es, bueno, eso sobra. Debe quedar bastante centrado. Esta es una diagramación o una distribución de información y líneas de una organización, digo, muy sencilla. Y bueno, vamos a ver qué cosa pasa. Voy a iniciar entonces con algún tipo de lápiz que podría ser un HB, creando acá en estos espacios lo que vendría a ser una superficie plana homogénea. Para conseguir esa superficie plana homogénea no voy a sobar el lápiz, sino voy a construir esa textura en base a juntar líneas. Y todas estas líneas, en este caso estoy utilizando el HB, ¿no? Todas estas líneas van a estar en un mismo ángulo. O sea, en este caso yo estoy asumiendo que esta diagonal, esta pequeña diagonal que estoy haciendo, está a 45 grados, ¿no? Más o menos, tampoco hay que medirla con el transportador para estar seguro. Pero de lo que se trata es de conseguir que el lápiz HB asentado sobre la superficie del papel logre ocultar vamos a llamar así, el blanco del papel, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es el tono que es capaz de producir este lápiz llamado HB, ¿no? Es un tono característico de la mina con la que está hecho, y entonces eso nos va a ser evidente más adelante cuando lo comparemos con el tono natural que produce algún otro lápiz, o sea, alguna otra mina con otra gradación. Entonces vamos a ver en qué consiste el tono que genera un lápiz HB. Hay que tener paciencia. De lo que se trata es de que la superficie sea homogénea, ¿verdad? Entonces estas son líneas, pero están tan cerca, prácticamente no hay espacio entre una y otra. Y posteriormente nos vamos a dar cuenta de que para que quede parejo, vamos a tener que ir haciendo una especie de resane o de repaso muy cuidadoso en aquellas zonas que han quedado muy blancas, ¿no? Sobre todo en esas. No se trata de que utilicen el borrador para borrar cosas, porque el borrador en esta circunstancia va a anular completamente la textura que está quedando, que es el resultado de las líneas sobre la cartulina, ¿no? Como la cartulina o el papel tiene una cierta textura, las líneas que estamos haciendo las ponen en evidencia. O sea, estamos creando una superficie con un tono de HB, pero que tiene una textura que es la textura del papel.
y eso queda anulado cuando utilizan ustedes un borrador encima de esto. Así que tienen que tener mucho cuidado porque no se puede corregir el resultado con borrador, ¿no? Solamente se puede corregir si quedan zonas demasiado claras porque han sido sombreadas con líneas demasiado separadas, pero salvo esa circunstancia, esto es un ejercicio de una sola vez en el sentido de que no se puede repasar, ¿no? Entonces, a ver, tengan mucho cuidado, obviamente, como en los casos en donde estamos planteando estos pequeños ejercicios de calentamiento, presten atención a lo que están haciendo, no estén haciendo otras cosas a la vez. Vamos a tener mucho cuidado de constatar que su trazo está trabajado con paralelismo, está trabajado con homogeneidad y que además ustedes tienen el cuidado suficiente como para evitar que las líneas no lleguen correctamente a los marcos o las líneas de referencia exteriores o se queden sin llegar hasta ellas, ¿no? Entonces tienen que tener ese cuidado y nosotros vamos a estar verificando porque para nosotros eso representa en parte el objetivo de este calentamiento, que es el control de su trazo, ¿no? Entonces ustedes pueden imaginarse que el control del trazo implica saber que quieren hacer una línea de un lado a otro. Y a nosotros nos interesa no solamente que vaya en esa dirección, sino que sea preciso, que empiece y termine donde supuestamente debe terminar. Ok, vamos a hacer entonces eso en este caso. Recuerden que aquí estamos utilizando el lápiz HB. Solamente estoy girando para evitar que las líneas que resultan de la mina de la punta sea demasiado grueso y estoy evitando presionar demasiado y sobre todo evitando repasar involuntariamente sobre un trazo anterior, porque eso significaría que al juntar dos trazos uno encima de otro voy a oscurecer el tono y voy a crear entonces una especie de mancha indeseada en alguna de las zonas sobre las cuales estoy aplicando este sombreado. Un sombreado es una definición tonal. Entonces el tono natural de un lápiz HB es un tono gris neutro, no muy oscuro, tampoco muy claro. Ese es el tono de un HB, ¿no? Entonces, como ustedes ven, he tratado de hacer que sea más o menos homogéneo. Si ustedes descubren que hay partes que no están lo suficientemente homogéneas, pues pueden intentar utilizar el lápiz para repasar sobre los vacíos que puede haber y conseguir un grado de gris aún más regular sobre la superficie en la que estamos aplicando esta textura, ¿no? Líneas A45. Es interesante ver que se ven las líneas A45, pero también en la medida en que están muy juntas se ve como un sombreado sólido, ¿no? Como si hubiésemos logrado hacer que esto esté diferenciado netamente de la tonalidad o el color blanco, vamos a suponer que es blanco, del papel. No hay degradé, se supone que es todo parejo, o por lo menos así debería de ser la percepción que tenemos de esto. Entonces ustedes pueden alejarse un poco, identificar dónde hay alteraciones notorias y tratar de conseguir la mayor homogeneidad posible, ¿no? Siempre a 45 o con el ángulo que ustedes hayan adoptado. Yo digo 45 porque se parece a 45, pero en realidad no lo he medido. Es probablemente el ángulo con el cual hago líneas sin esfuerzo cuando escribo, y por lo tanto me resulta bastante cómodo este ángulo
y lo adopto de manera automática. ¿No? Entonces esa va a ser nuestra primera superficie. A continuación voy a cambiar a otros lápices y eso ya lo voy a mostrar simplemente como resultado. Ya tenemos aquí los tres bloques, cada uno de ellos tiene la misma textura, pero ejecutada con lápices diferentes, ¿no? Entonces la diferencia entre el primero y el segundo es bastante notoria. La diferencia entre el segundo y el tercero no tanto, a pesar de que hay una buena separación en cuanto a grises según la calibración con la que está establecido cada lápiz, ¿no? El 6B vendría a ser el último. Y entonces es importante que ustedes logren que sea lo más parejo posible y que el trazo en verdad no se pierda. O sea, no debe de verse una mancha, sino debe de verse una superposición, no, ni siquiera superposición, unas líneas paralelas juntas, ¿no? Lo más juntas posible. De hecho, esta es la parte más difícil, en general esta de acá, donde los trazos son uno solo de un lado a otro y requiere mucha concentración para que pueda conseguirse que cada línea es más o menos homogénea a todo lo largo. Eso implica que hay que desarrollar una técnica en realidad que empieza a hacerse la línea y cuando empieza a notarse que ya se va haciendo gruesa, girar ligeramente el lápiz para evitar que se pierda el grosor inicial y acá queden pura línea gruesa y acá delgadas. Después hay que hacer pequeñas correcciones, repasando ahí donde ha quedado por irregularidad en el trazo zonas ligeramente más claras, porque los trazos se han separado por encima de la media, ¿no? Y ahí donde está más oscuro ya no hay mucho que hacer, porque significa que se han juntado las líneas y bueno, ya les comenté que es mejor no usar borrador. Afinar entonces también la llegada de las líneas a los bordes, ¿no? Evitando que parezca que no se está cumpliendo con el marco, con el límite preestablecido. Y luego pasaríamos a hacer unas texturas acá que le vamos a denominar los degradés. O sea, vamos a trabajar con la idea de hacer acá una zona oscura en la parte de abajo y una zona clara en la parte de arriba. O sea, vamos a trabajar justamente tratando de que con este mismo lápiz hagamos una secuencia de tonos desde uno muy claro hasta uno muy saturado y oscuro. O sea, también vamos a tratar de ver hasta dónde el lápiz HB puede generar oscuridad. En este caso estamos entonces consiguiendo una cobertura del área de textura mediante unos trazos más bien cortos, pero siempre manteniendo un mismo ángulo para cada uno de ellos. Hay que ir también evitando que los pequeños trazos se alteren en su espesor demasiado notoriamente. Para eso vamos girando el lápiz naturalmente como una alternativa y así vamos a ir cubriendo esta pequeña superficie inicial sobre la cual vamos a hacer un degradé. Al inicio no hay ningún degradé, o sea, es simplemente una cobertura más o menos pareja de toda la superficie y luego vamos a añadirle por capas, vamos a añadir mediante una sucesión de capas una construcción de ese degradé. Entonces, en principio habíamos dicho que vamos a hacer que esta parte de abajo sea más oscura y entonces vamos a tratar de hacer que eso ocurra. No es conveniente en esta tarea hacer que el ángulo de la segunda capa coincida con la primera, porque podría darse el caso de que algunas líneas queden sobre lo blanco, o sea, sobre el espacio entre dos líneas, o que quede exactamente sobre una ya preexistente, de modo que cambiaría demasiado drásticamente los tonos. Es mejor construir una segunda capa en el otro sentido, o sea que vaya, por ejemplo, en esta otra dirección, y así evitamos el sobreponer líneas sobre líneas, produciendo el efecto de un salto tonal demasiado
fuerte sobre la superficie. Entonces aquí vamos a hacer que la superposición de las líneas se dé sin correr el riesgo de que se dé una línea sobre otra directamente. Evidentemente, al hacer en esta posición es imposible que se dé eso. Entonces vamos a hacer que esta segunda capa contribuya a ir construyendo el valor tonal que es propio de este lápiz HB. No estoy presionando el lápiz para nada, o sea, cada línea es la que resulta de apoyar de forma regular el lápiz sobre la superficie sin exagerar la presión. Y ahí tenemos una segunda capa. Si queremos añadir, probablemente la alternativa sea también empezar a hacer líneas verticales, ¿no? Así también evitamos el que se vuelva a dar esta circunstancia de sobreposición de líneas indeseada, la superposición, ¿no? Por cierto, para evitar que quede como franjas, lo mejor es hacer que los tramos de líneas se intersecten, entonces eso va a producir un resultado más o menos homogéneo en el degradé. No, digamos que este va de aquí a acá, el segundo va de aquí a acá, el tercero va de aquí a acá y así sucesivamente, evitando que queden sin traslape, o sea que quede uno al lado del otro. Como pueden ir notando, la intensidad tonal del HB no es mucha, por más que pongamos muchas capas, ¿no? O sea, no oscurece tanto como uno se podría imaginar por la cantidad de grafito que se está sumando sobre la superficie de la cartulina. Con cada capa que vamos añadiendo se va reduciendo la presencia del color del papel, el blanco del papel, ¿no? Va quedando cubierto y por lo tanto va emergiendo con mayor facilidad o evidencia la característica tonal del lápiz HB. Si queremos continuar, probablemente hacer líneas horizontales, ¿no es cierto? Seguramente esa va a ser la alternativa que nos falta. Vamos a hacer que esas se acumulen aquí abajo, ¿no? Y vamos de esa manera a tener nuestra versión de degradé con el HB. Siempre va a haber la posibilidad de mejorar la homogeneidad de la aplicación del lápiz en una evaluación de los resultados iniciales para luego trabajar en las alteraciones por excesiva separación en los trazos. Entonces en la parte baja de esta muestra está quedando el color de gris o el tono de gris que es propio del lápiz HB. Esa es la intensidad más oscura a la que se podría llegar con este lápiz si lo presionásemos fuertemente sobre el papel. No puede ir más allá de eso porque ese es su tono natural. Estamos aquí entonces con el segundo tramo, que es el lápiz 2B. Ahora estamos acompañados con mi gato Luke. Luke ha venido a dormir aquí encima de la lámina. Parece que está
demasiado relajado aquí, acompañándonos encima del dibujo. Pues acá estoy haciendo el cruce de líneas, ¿no? Primero habíamos hecho estas, entonces ahora voy a intentar hacer en esta otra dirección y así conseguir esa densidad que va revelando, como ya sabemos, el tono de gris que es propio de este segundo lápiz en 2B. Y luego haríamos lo mismo con el 6B. Se cumple aquí entonces una primera valoración con líneas que son prácticamente paralelas y estamos intentando hacer un degradé con esta primera capa y densificando los trazos cortos y superpuestos en este caso hacia la parte de abajo. Debido a que estamos haciendo línea sobre línea, de todos modos quedan espacios en blancos por donde aparece el papel, el color del papel. Vamos a ir progresivamente añadiendo más líneas, de modo que esa presencia va a ir reduciéndose. Cambio de ángulo, o sea, voy a ir hacia el que vendría a ser aproximadamente perpendicular al anterior como dirección. Y vamos a ir viendo qué pasa. Tienen que estar atentos a lo que ocurra para evitar saltos abruptos en las tonalidades. Debe ser lo más homogéneo posible, el objetivo es conseguir eso. La transición entre tono oscuro máximo del lápiz 6B acá abajo y un tono medio claro en la parte de arriba.
repasamos el borde con el lápiz de color rojo como una forma de definir y rectificar los bordes eventualmente que han sido excedidos por algunos trazos. Esto podría ayudar a corregir esa pequeña inexactitud. Y entonces ahí ya tenemos los 6 espacios sobre los cuales nos interesa trabajar esta idea de la textura. Vamos a trabajar ahora en el lado de la derecha, y si el gato Luke nos lo permite, vamos a trabajar las texturas más bien de materiales de construcción, ¿no? Podría ser ladrillo, piedra, madera y no sé, algún otro, concreto de repente, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer eso aquí al lado derecho. Volvemos. Vamos a preparar aquí una superficie inicial que representa tablas de maderas verticales, ¿no? Entonces he separado con 2 líneas cada una de estas tablas, definiendo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, aproximadamente 1 centímetro entre una y otra. No he medido, simplemente he calculado un poco el ojo, el ancho de cada una de ellas. Se ha entonces preparado unas guías con esta forma que recuerdan las capas que tiene el tronco de un árbol al interior, ¿no? Cuando se corta quedan una especie de venas. Tienen entonces una intención de representar eso. Y si bien es cierto, la primera subdivisión la hemos hecho con el lápiz 2B, esta la estamos preparando con el lápiz HB. Voy a definir una primera tonalidad en base a grises muy suaves. En este caso estoy utilizando el lápiz 2H, que facilita una capa de gris bastante tenue, sobre la cual aún se nota el trazo con el lápiz H que inicialmente habíamos utilizado, sí, H. Y las líneas estas serán 2B, creo. Pues hay un cierto apego, una correspondencia con los trazos de la textura de la madera en esta valoración, en la aplicación de este tono, porque me voy guiando por ellos para crear estas franjas de distintas de tonalidades diferenciadas, ¿no? Algunos van a quedar blancos por ahora y otros van a tener esta versión de gris claro. Es aleatorio. El momento en que se decide cuál va con qué opción, blanco o gris, pero se entiende que la idea es dejar algo de la textura visible, ¿no? Entonces no conviene ocultarlo. Como nos damos cuenta que el tono de la textura no es lo suficientemente oscuro, vamos a tratar de reforzarlo. De repente podamos utilizar un lápiz B para reforzar alguna de estas líneas para que no se pierda más adelante, ¿no? Estas líneas se podrían desaparecer. Debemos de evitar que eso ocurra. Estas son las líneas que nos van a recordar que estamos trabajando la textura de madera. Bueno, entonces he tomado el lápiz B. Creo que este podría no ser el mejor, de repente el HB. El HB tal vez. Entonces voy a hacer que aparezca por aquí una cobertura de toda la superficie con el lápiz HB. Ahí estamos.
muy blanco esto. Quiero darle algo de homogeneidad a toda la superficie de madera. Y claro, lo que hago es compartir el trazo en diagonal en todas ellas. Voy a oscurecer el espacio entre las líneas estas que había hecho, o sea, voy a dar oscuridad aquí. El objetivo es hacer que sea más evidente que se trata de tablas. Entonces entre una y otra cabría algún tipo de ranura, de separación hecha evidente con este trazo. También es posible imaginar que la luz que ilumina esta superficie tiene una direccionalidad, digamos que viene de la derecha, perdón, de la izquierda, y entonces el lado derecho podría quedar ligeramente más oscuro. Vamos a ver si eso puede ser, o sea, si nosotros hacemos que esto sea un poquito más oscuro, de repente conseguimos que haya una cierta sensación de volumen. Claro que en el caso de la madera plana, volumen es difícil, ¿no? Porque en realidad es plano, ¿no? ¿Cómo va a ser volumen en algo plano? Así que no nos vamos a preocupar mucho de eso. Creo que ya tenemos aquí una buena base. Me agradaría incluso que se quede unas tablas más oscuras que otras, podría ser, ¿no? Hay 3 más oscuras y 3 más claras, podría ser. Y ahora no se trata de que estas líneas queden tampoco tan marcadas, ¿sabes? O sea, la textura de la madera no es pues una línea encima, ¿no? O sea, es algo bastante sutil dentro de su estructura natural. Y tal vez sí hay la posibilidad de oscurecer, hacer degradés, por ejemplo, dentro de estas mismas superficies, ¿no? Podríamos hacer algunos degradés y eso tal vez ayuda a reforzar la forma que estamos queriendo darle a esta textura. Nosotros vamos entonces controlando esta presencia diferenciada de tonos. Y como se nota, en realidad está resurgiendo sobre la base de añadir capas de grafito, ¿no? En este caso HB, sobre las capas anteriores. Ustedes van a notar que es bien sutil el manejo o debería de ser bien sutil el manejo de estos grises, porque se corre el riesgo de no crear una textura, sino simplemente franjas, y se elimina la sensación de que esto es una sola cosa. O sea, que estamos hablando de piezas completas que tienen una cierta textura, ¿no? Hay que evitar eso, que la textura no sea algo que altera la lectura de lo que estamos tratando de representar, sino que refuerza simplemente, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera opción de textura, que sería madera. En el caso del segundo cuadrado de 6x6 vamos a tratar de representar otro material. Podría ser, por ejemplo, piedra, de repente piedra pensada más bien como la que se utiliza ensamblada de una manera que resume cierta complejidad, como en el caso de los muros incas. Entonces aquí va a haber una organización
seguramente distinta a lo convencional. Porque esa es nuestra organización pétrea. Podríamos incluso hacer algo así. Y esa es la forma general de las piedras en sus extremos. Lo que hay que conseguir es valorar esto de manera que en verdad sugiera textura de piedra. Y en parte hay que entender que aquí hay una posibilidad de incorporar una idea de valoración que es la sensación de 3 dimensiones que puede tener la piedra, ¿no? A diferencia de la madera en el caso anterior, que era plano, aquí es posible que los muros de piedra tengan irregularidades en la superficie y por lo tanto tengan volumen. Ese volumen o esa diferencia respecto a una superficie plana va a quedar evidenciada cuando es iluminada, sobre todo con una luz rasante, una luz que no es frontal, directa, perpendicular a la pieza, sino más bien en un ángulo. En dicho caso, entonces, nos conviene estimar de dónde va a venir la luz para poder proceder con coherencia en el caso de todo lo que estamos representando. Imaginemos que la luz proviene del lado derecho, ¿no? Más o menos de este lado. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos, podríamos empezar a deducir que esta piedra podría tener una zona de sombra, ¿no? Y esa sombra se podría extender, digamos así. Okay, estamos tratando de establecer una pauta general. Esa es la parte de sombra. Las juntas probablemente van a quedar muy oscuras. Hay momentos en donde las piedras podrían no ser tan irregulares, sino tener más bien una variante en la superficie bastante predecible. En otros casos más bien tiene como unos relieves, o sea, como si hubiera un abrupto cambio en determinado momento en la continuidad de la superficie. Y podríamos incluso tener piedras que tienen un cambio de textura importante en determinada parte, ¿no? O sea que en esta porción de la piedra la superficie ha sido afectada por la intemperie y entonces tiene una textura distinta. Todo esto está siendo en principio elaborado o sugerido con el lápiz HB. Entonces también vamos a intentar darle esto así. Okay. Aquí podríamos hablar de algunas otras irregularidades. HB. Y luego de pronto tenemos también, ustedes seguramente han visto como hay una especie de manchas que se presentan en las piedras, que aparentemente son líquenes o algún organismo que se instala y crea entonces decoloraciones o alteraciones en la homogeneidad de los colores de la piedra. Vamos a tratar de simular algo así. Y entonces vamos a tener pues todas estas posibles variantes, ¿no? Hasta ahora, como digo, estamos trabajando en el formato cuadrado con el lápiz HB. De repente nos conviene pasar a un lápiz más duro. Voy a pasar yo al 2H de repente. A ver si encuentro mi lápiz 2H, que en verdad es el más duro que tengo y el que produciría el grado de gris más suave.
que puedo conseguir, ¿no? Entonces este sería el color general de la piedra, para no dejarlo de color de papel. Como técnica hay una sujeción a esta construcción de tonalidades en base a líneas con una misma inclinación, ¿no? Eso va a producir una sensación de control en el trabajo de valoración, es decir, hay una conciencia de intentar que el trabajo se perciba como unitario. Vamos teniendo esto así. Ustedes pueden, si desean, recurrir a una fotografía para identificar con más claridad las distintas posibilidades de alteración de la percepción de una piedra, de su superficie, sujeta a las alteraciones que produce la incidencia de la luz y las propias características que adquiere la piedra después de estar expuesta a la intemperie en un muro durante mucho tiempo, ¿no? Entonces se va a empezar a hacer evidentes algunas variantes que son interesantes de notar. Mientras estamos trabajando la definición genérica de las partes sombreadas y las partes iluminadas, noten ustedes cómo hay una constancia más o menos persistente en la dirección de los trazos. Si bien es cierto, no son exactamente todos igualmente paralelos, sí son parecidos en cuanto a la dirección, ¿no? No hay todavía ninguno que esté en otra dirección. Entonces estamos construyendo esa homogeneidad que es importante en cualquier dibujo que pretenda ser la expresión de una sola idea, gráfica. Entonces tenemos la piedra, vamos a crear aquí algunas otras pequeñas variantes. Esto tiene que ver con imaginamos irregularidades, ¿no? Una vez que tenemos esta primera valoración, podemos hacer uso de un lápiz ahora más suave, con una tonalidad más oscura. Y voy a regresar entonces a mi lápiz HB. Voy a regresar al lápiz HB. Estaba en 2H un instante, ¿no? Y ahora voy a insistir entonces en generar la forma esta que intento sugiera 3 dimensiones. Vamos llegando a un nivel de saturación en donde deja de ser percibido el blanco del papel. Más bien vamos a notar el tono de gris propio, en este caso del lápiz HB. HB, como es un tono que sabemos no llega a ser tan oscuro, eso nos da espacio para poder manipular el tono de la sombra, que suele ser el más intenso, el más oscuro, y que deberíamos de ejecutarlo con un lápiz
más bien súper blando, ¿no? Un 6B, un 4B o algo por el estilo. O que hasta ahora no estamos utilizando todavía una de esas tonalidades fuertes, que las estamos dejando reservadas para las sombras. ¿No? Ahí está más o menos lo que queríamos hacer como textura de las piedras. Y ahora sí vamos a intentar hacer lo de las sombras. Para eso voy a utilizar en principio un 4B, a ver qué pasa. Y si necesitamos más, pues ponemos un B aún más blando, ¿no? Entonces voy a añadir esto acá. Voy a añadir esto acá, se movió el papel. Acá también. Aquí nos toca esta parte de acá. ¿De acuerdo? He utilizado para fijar el papel a la mesa una cinta adhesiva de tipo masking tape, pero debo decirles que tiene un problema esta cinta que estoy utilizando, y voy a buscar el nombre de la cinta para que ustedes no la compren. Se llama Sure Day, cintas adhesivas. No es buena porque es muy pegajosa. Es curiosamente pegajosa, pero a la vez no pega, o sea, es pegajosa en mi mano, pero no sujeta el papel. Y entonces, si ustedes ven por ahí que les ofrecen el Sure Tape, les sugiero que no lo consideren. No recuerdo dónde he conseguido esa cinta, pero está muy mala. Creo que se tienen a conseguir el masking tape y con eso estarían perfectos. Bueno, vamos viendo cómo el poder ingresar con esta tonalidad a complementar las variantes preliminares, las previas, produce en efecto una sensación tridimensional bien interesante, ¿no? Espero que ustedes puedan conseguir una cosa también así les guste. Y esa sería nuestra versión de las texturas como segundo ejemplo, ¿no? La piedra. Okay, piedra en muro inca. He preparado acá entonces una nueva expresión de material que sería ladrillos. Estos ladrillos muy alargados, a veces se le llaman ladrillos romanos, tienen una proporción de 1 a 8. No es el ladrillo convencional que tiene una proporción de 1 a 4 e incluso 1 a 3. Entonces es un ladrillo bastante alargado, y para eso he subdividido este cuadrado en la parte de su altura en segmentos de medio centímetro, y luego he ido trazando las subdivisiones de la forma como se aprecia. Con el lápiz 2B es el trazo general. Ahora procederíamos a dar alguna valoración. Lo primero que trataría de hacer es crear una especie de valor tonal homogéneo para todo, utilizando mi lápiz más duro, lo que quiere decir el de tono más clarito, que es mi lápiz 2H.
Este tono ustedes lo pueden conseguir seguramente con algún otro lápiz que esté dentro de la gama de los H, o sea, podría ser un valor H mayor, ¿no? Y funcionaría perfectamente. O también podrían, si no está a la mano estas posibilidades, usar un lápiz que lo presiona muy poco, que lo pasan con mucha suavidad. Lo importante es tener una tonalidad base que ayude a homogeneizar el conjunto de las superficies individuales de los ladrillos para darle un efecto de unidad al resultado. Ahí está. Entonces ahora sí podemos acentuar el tratamiento de líneas en algunos de ellos de forma aleatoria, ¿no? Podemos ir oscureciendo algunos, incluso haciendo degradés. Como el que estoy intentando acá, es evidente que es de derecha a izquierda. Este es, como les mencionaba, con el lápiz duro, los H. Siempre manteniendo un mismo ángulo genera también una percepción de homogeneidad. Homogeneidad en el sentido de tratamiento general, ¿no? Es obvio que hay diferencias. Ahí tenemos eso. Luego voy a utilizar tal vez un lápiz un poco más blando, como podría ser el HB, y voy a marcar algunos ladrillos adicionales. Voy a marcar algunos ladrillos adicionales para generar unas variantes que den mayor irregularidad al conjunto. HB en este caso. También tiene una aleatoria ubicación. Que produce entonces este efecto de piezas completamente variadas, ¿no?
Y por último buscaríamos remarcar las uniones con una tonalidad aún más intensa. Para eso voy a tal vez usar el 4B o algo así. A estas líneas las voy a marcar con un lápiz oscuro, con lo cual sugerimos que las uniones entre los ladrillos es un espacio hundido, ¿no? Son sombras. Si no hiciéramos esto, estaríamos sugiriendo que la argamasa o la sustancia que sirve para unir las piezas está al ras y por lo tanto se vería simplemente como esta parte, ¿no? Pero al ponerlo así de color oscuro, estamos sugiriendo que ese pegamento está más adentro y por lo tanto queda completamente sombreado. Queda así. Entonces al final, cuando lo concluimos, voy a remarcar, como en los otros casos, el borde con el lápiz rojo. Creo que ayuda a regularizar los momentos en donde puede por alguna razón haberse excedido ligeramente los trazos en el borde. Entonces esto ayuda a perfilar mejor el recuadro en el cual queda contenida esta textura. Coloquemos los nombres de cada uno de estos trabajos de textura. Este evidentemente sería el de piedra. Estoy utilizando el lápiz 2B. Este sería el ladrillo, ¿verdad? En este último recuadro voy a tratar de representar un acabado o una expresión de material que se parezca al muro de concreto caravista. Voy a remarcar las esquinas simplemente para ubicarme dónde quedaría esto. Vamos a imaginar que este es un muro de concreto que lo vamos a ver en verdad como un fragmento. Entonces acá deberíamos eventualmente tener una subdivisión. Noten que lo estoy planteando como algo que está un poco definido con un cierto sentido intuitivo nada más, ¿no? Voy a hacer que esto sea así y esa va a ser mi aproximación. Voy a colocar acá una representación de los vacíos que normalmente sostienen el encofrado, y entonces voy a valorar esto. Siempre empiezo con mi tonalidad más suave, que es la 2H, y voy a tratar de conseguir una cobertura de la superficie produciendo un gris base. Es un gris muy suave que me sirve para intentar expresar entonces la textura del concreto, que ustedes saben en este caso de encofrado donde no se ve las tablas o las piezas que sirven para contener el material mientras está fresco, pues
En este caso normalmente son planchas metálicas grandes que tienen entonces la capacidad de contener el material sin dejar ninguna marca, ¿no? Salvo en las uniones, que serían estas líneas verticales que aparecen, vertical y horizontal, que aparecen en esta parte, ¿no? Y para sostener esas piezas que sirven de contención al material concreto cuando está fresco, se utiliza unos sujetadores tipo pernos que pasan por estos huecos de un lado a otro, y entonces se define el soporte para el concreto mientras se va preparando, se va llenando el nudo, ¿no? Una vez que está seco se retira y entonces queda esta superficie absolutamente plana, que sin embargo tiene una textura, es una textura muy sutil, y es justamente algo que quisiera lograr acá. Ustedes pueden ver imágenes de este tipo de concreto en la internet y se van a dar cuenta que, a pesar de la homogeneidad que supuestamente debe de registrarse, siempre tiene pequeñas variantes, ¿no? Ya sea de tono o de ligera alteración, sobre todo en los bordes. Y entonces pues hay que entender eso, ¿no? Que los materiales son, en este caso en concreto, son relativamente homogéneos, y solo eso, relativamente. O sea, que llegan a tener ciertas variantes que intentamos capturar en nuestra valoración de textura. Luego, esta pieza de acá, unida a la otra, podría estar generando un sobresalto acá. Lo vamos a trabajar de esa forma, o sea, como si al recibir la luz produce una sombra, que sería esto, ¿no? Se entiende que es como un cordón que sobresale de la superficie. Entonces produce esta sombra, y en este sentido la sombra estaría acá. Allí. Y entonces, por contraste, nos conviene probablemente oscurecer esto, ahí donde toca ese cordón, para resaltarlo un poco más. Acá tal vez también nos conviene oscurecer en cierta parte para evidenciar mejor el cordón que sobresale. Esta textura va a ser relativamente sencilla de hacer, es bastante económica en cuanto a tiempo, ¿no? Porque no hay mucho más que el fondo que hay que oscurecer. Y si quieres mucho, ¿no? Porque normalmente el tono del cemento es un gris claro, y eso se puede conseguir con el lápiz rápidamente. Estoy utilizando, ya saben, el 2H. Y dejando que sea el contraste del tono lo que evidencia la existencia de esa marca, que parece un relieve en la unión de las dos superficies. ¿No? Un degradé hacia arriba para que no sea tan brusca el cambio de tonalidad. Así.
Y esto de acá en realidad se acaba rellenando y entonces se produce una sombra también. Sería algo como esto. Si el hueco no queda completamente ciego, digo, no queda completamente transparente hacia el otro lado, sino que se le rellena y suele producirse algo así, ¿no? Con lo cual tenemos la sensación de que ahí hay pues una profundidad. La otra cuestión es que esas irregularidades que podrían acompañar los colores de la superficie, además se mejoraría si expresamos tal vez la presencia de pequeñas piezas o piedras que hay en la superficie y que emergen de la masa de la mezcla de cemento y agregado, produciendo entonces algunas pequeñas marcas como las que estoy sugiriendo acá, ¿no? Entonces ahí estamos creando la imagen del concreto. Voy a poner esto acá, el nombre de esto con mi lápiz 2B. Y en teoría hemos terminado una muestra base de algunos materiales.